Otra sesión aquí en vivo. Sí, profe. Gracias. Muy bien, entonces regresamos. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión. Pues bienvenidos a este video que vamos a hacer. Es muy cortito para dar continuación con los temas de lo que es la unidad 2, ¿verdad? Bueno, lo que vamos a hacer hoy, bueno, sencillamente es ver una presentación para dar continuidad con la parte teórica que no la hemos tocado en la unidad, pero pues es una parte que es relativamente corta. Entonces vamos a continuar, ya que somos 12. Bueno, no vamos a tardar mucho, vamos a ver una parte únicamente y pues esto más que nada para no dejar esto inconcluso. Profe, Y sí, dime, te escucho. ¿nos va a mandar la presentación también? Yo creo que sí. Sí, nada más que, pues, en cuanto la concluyamos, ya se las envío. Que pues es corta, te digo, en dos sesiones ya la terminamos. Bueno, en la parte teórica de la unidad 2 es básicamente los PLCs. Ya estamos empezando a ver prácticas de PLCs, empezamos viendo toda la práctica, toda la simulación, pero hay que ver también la parte teórica, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar primero. ¿Cómo empieza esto de los PLCs? Bueno, esto de los PLCs empieza desde el principio, cuando, digamos, desde los 60 que pues todos los procesos y de la industria eran de una manera muy rudimentaria, era de, pues como lo hacíamos en la unidad 2, ¿no? ¿Se acuerdan de contactos, relés y más contactos y más relevadores y más bobinas y cables aquí, cables allá, y pues era eso, ¿no? Entonces llega un tiempo en que le piden una empresa, solicitan a una empresa que haga un dispositivo que pues reduzca todo eso en un simple aparato, ¿verdad? Entonces, fíjense, dice, con la llegada de autómatas programables, los llamados PLC, la industria sufre un impulso importante que ha facilitado de forma notable que los procesos de producción o control se hayan flexibilizado mucho. Nos dice, encontramos PLC en la industria, pero también en casas, centros comerciales, hospitalarios, etcétera. Entonces, de aquí, ¿de dónde viene esto de PLC? PLC viene de siglas en inglés que son Programmable Logic Controller, que es en español controlador lógico programable, ¿sí? Entonces, un PLC pues es una simple computadora pequeña, se podría decir, compacta. Cuando se inventan, comenzaron llamándose PC, es decir, controlador programable. Pero ya cuando llegan, dice, cuando llegan los ordenadores de IBM, le cambiaron el nombre a PLC. ¿Sí? Pues como pueden ver, aquí tenemos un diagrama de más o menos cómo es un PLC y nos dice cómo es que realiza estas funciones, o sea, qué es lo que hace en sí un PLC, cuál es su función. Un PLC realiza, entre otras, las siguientes funciones: recoger datos de las fuentes de entrada. Nosotros pues ya hemos trabajado con las simulaciones de PLC, ya sabemos que los PLCs basa su funcionamiento en entradas y en salidas. Y se podría decir que internamente pues hace todas esas operaciones, las hace en base a sus entradas y en base a la programación. Entonces, ¿qué es lo que hace el PLC? Recoge datos de las fuentes de entrada a través de fuentes digitales y analógicas. O sea, el PLC internamente tiene para manejar entradas digitales y entradas analógicas. Las más usadas son las entradas digitales. ¿Qué más hace? Toma decisiones en base a criterios preprogramados. Almacena datos en memoria. Fíjense, el PLC también tiene una memoria interna, pues obviamente es, digamos, como una computadora, un microcontrolador
necesita tener su propia memoria donde guardar pues el código de programa, donde guardar variables, donde guardar todos los datos que se necesiten para ejecutar un programa. ¿Qué más hace entonces? Almacena datos en memoria, genera ciclos de tiempo, o sea, también tiene su reloj para los timers y todo eso, realizar cálculos matemáticos, actuar sobre los dispositivos externos mediante salidas analógicas y digitales. Entonces, pues las salidas pues serían las que tenemos aquí. Y también puede comunicarse con otros sistemas externos, fíjense. Comunicarse pues ya sea con otros PLC o bien con una computadora, ¿verdad? Podría ser un ejemplo. Entonces aquí fíjense que normalmente las salidas las podemos medir, como ya habíamos visto anteriormente, que los sistemas automáticos se llaman automáticos porque me vuelve a leer mi salida a través, pues ya sabemos que las salidas se reflejan en los actuadores. ¿Qué es un actuador? Un actuador puede ser un motor, puede ser una pantalla o etcétera. O bueno, esto, ¿qué es lo que hacemos? Lo mandamos a pues ahora sí que alguien que pueda leerlo, que son los sensores. Y los sensores, pues, de nueva cuenta los enviamos como entradas, ¿verdad? Y en base a estas entradas, pues mi PLC vuelve a leer esta salida, vuelve a leerla como entrada y en base a esto vuelve a ejecutar el programa, ¿verdad? Y vuelve a mandar otra salida distinta. Y esto, pues, ¿de qué depende? Pues depende de lo que le hayamos programado, ¿verdad? Y bueno, pues, esto no es digamos, lo único que podemos decir de PLC. Fíjense, dice lo siguiente, los PLC se distinguen de otros controladores automáticos en que pueden ser programados para controlar cualquier tipo de máquina, a diferencia de otros controladores que solamente pueden controlar un tipo específico de aparato. Un ejemplo, pues ya sabemos que existen, digamos, unos chips que se llaman microcontroladores. Estos microcontroladores eh, previamente han sido, por ejemplo, digamos, un horno de microondas o cualquier otro aparato. Desde fábrica ya los programaron y pues digamos que ya, o sea, ya están así programados y ya no cambian. Por ejemplo, el horno, pues, ¿qué es lo que hace? Pues nada más calentar, medir el tiempo, apagarse, y es todo lo que hace. Ya no hace otra función. Los PLCs, en cambio, pueden ser programados, reprogramados y otra vez, hacer cualquier función, meterle cualquier entrada, meterle cualquier salida. Luego dice, además de poder ser programados, son automáticos. O sea, son aparatos que me pueden comparar las señales que emite la máquina que estoy controlando, que generalmente pues es un motor, y basándose en sensores, obviamente, toman decisiones. Obviamente estas decisiones pues ya sabemos que pasan por un sensor, ¿verdad? Y vuelven a entrar, pero ahora como entrada, y toman decisiones en base a las instrucciones que yo les programé, era lo que les decía en la diapositiva pasada, para mantener estable la operación de dicha máquina. Puedes modificar las instrucciones almacenadas en memoria, además de monitorizarlas, ¿verdad? Entonces el PLC, fíjense, o sea, ya es casi casi que una computadora pequeña que puede ser programada muchísimas veces. Y pues como parámetros, pues tiene muchas entradas, muchas salidas. Y después de esto, ¿qué podemos ver? Pues estos son los PLCs. Si se fijan, a la izquierda tenemos un modelo de la marca Siemens S7200, que es el que nosotros hemos estado trabajando en simulación. Este PLC, si se fijan en la parte superior, tiene una especie de tornillos. Estos tornillos es donde metemos lo que son las entradas y lo que son las salidas. Normalmente tiene una parte que son para entradas digitales y otra parte para entradas analógicas. Lo mismo las salidas pues también tienen una parte para salidas digitales, salidas analógicas.
Las que se usan más, pues son las salidas digitales, ¿sale? Y estos tornillos, pues, ¿qué son? O sea, son como una especie de clemas que, pues, mueves el tornillo, se abre una pinza y ahí puedes meter el cable, vuelves a aprisionar el tornillo y ya, pues, ya tienes, digamos, la entrada, ¿no? A través de un cable, de ese cable, pues, ¿a dónde puede ir? Pues depende de la entrada. Puedes conectar ahí un botón, puedes conectar un sensor, puedes conectar eh, un fin de carrera, no sé. Y en la salida que puedes conectar, pues puedes conectar desde un LED hasta un motor, hasta una pantalla, ¿verdad? Y pues bueno, estos pues también tienen su propia, digamos, la tierra, o sea, también tienen su tierra. Y aquí podemos pues conectar en la tierra, pues la tierra de los elementos, del motor, de los botones. Aquí pues tiene también a la derecha, pueden ver otro modelo, que es el modelo de Tuido. Este modelo pues es similar al S7200. Igual tiene en las partes laterales lo que son clemas para entradas y salidas, igual analógicas y digitales. Y tiene aquí mismo lo que es como una pantallita. Y esta pues más o menos te va señalando las entradas y salidas que están trabajando, ¿verdad? No sé si se fijaron, a lo mejor no se han fijado en el simulador, que en el S7200 se encienden unos foquitos. A lo mejor chequenlo cuando trabajen una simulación, van a checar que está en la pantalla del S7200, se encienden unos foquitos y esos foquitos pues me dice o sea, son las entradas que están trabajando y las salidas que están trabajando. ¿Qué más tiene el PLC? Pues hay una parte que son las interfaces, o sea, las interfaces son los elementos que me permiten comunicarme con dispositivos externos, como puede ser una computadora o puede ser otro PLC. Internamente este PLC también tiene lo que son una fuente de poder, o sea, este PLC se conecta a la red doméstica, pero internamente tiene un circuito que me transforma ese voltaje alto en un voltaje de 12 volts, 24 volts, 5 volts, y todo eso en un solo bloque. Bueno, esto lo digo porque hay una clasificación de PLCs. Los PLCs se clasifican de varios tipos. El más conocido, el más usado, es de acuerdo a su estructura externa, o sea, el aspecto físico que tienen externamente. Se distinguen pues dos tipos. El primero es el más usado, el que ya vimos en las imágenes pasadas, que se le llama diseño compacto. Este diseño compacto, ¿en qué consiste? Pues que en un solo bloque tenemos todo. Tenemos la fuente, tenemos las entradas, tenemos las salidas, tenemos eh, el CPU, o sea, es la memoria del CPU. Tenemos interfaces, tenemos todo en un solo bloque. Este diseño compacto, los PLCs compactos, pues son PLCs que, si se fijan, al tener únicamente un solo bloque, tiene un limitado número de entradas y un limitado número de salidas. De tal manera que si quisiéramos más entradas o más salidas, un PLC compacto no nos va a servir. Necesitaríamos pues otro tipo. ¿Qué ventaja tienen? Pues son más baratos, más pequeños. Y la ventaja, como les decía, pues es no podemos ampliarlos. Por eso estos PLCs pues son para operaciones no tan exigentes, ¿verdad? Entonces, después de los compactos, ¿qué otro tipo encontramos? Pues ya encontramos los modulares. Los modulares son PLCs que podemos armar de una manera más extensa. O sea, su principal característica es que los módulos están separados y yo puedo armar mi PLC de acuerdo a mis necesidades. Dice, los distintos elementos se presentan en módulos con grandes posibilidades de configuración de acuerdo a las necesidades del usuario. Una estructura muy conocida, muy popular, es cuando tenemos en un bloque la memoria, las interfaces, la fuente, pero separado tenemos las entradas y las salidas. Es el más usado. Entonces, como pueden ver en la imagen,
Este PLC pues se compone de varios módulos y pues podemos meterle todas las entradas que queramos, ¿verdad? O incluso otras interfaces también. Estos pues únicamente se usan en aplicaciones ya muy exigentes, muy complejas, ¿verdad? Entonces, este tipo dice, tiene la ventaja de que pueden ser configurados conforme a las necesidades que tenga el usuario. Y tú puedes armar tu propio PLC según tus necesidades. Y pues son las dos clasificaciones más importantes, el diseño compacto y el diseño modular. ¿De acuerdo? Dicho esto, pues tenemos lo siguiente. Los PLCs, pues obviamente también tienen su parte CPU, la memoria del PLC donde guarda todos estos datos. Dice memoria, pues es cualquier dispositivo que nos permita guardar las instrucciones escritas por el programador. Su capacidad se mide en kilobytes o en megabytes y está relacionada con el tamaño máximo de programa que podemos escribir. Dice, en la mayoría de los casos están diseñadas con elementos electrónicos. A lo mejor ya conocíamos algunos tipos de memoria que podemos encontrar en la computadora, pero pues bueno, vamos a ver rápidamente en qué se consisten. La primera es una memoria que es solamente de lectura, que se llama memoria ROM programable. La memoria ROM es una memoria que es nada más de lectura, o sea, es una memoria que yo puedo leer los datos, ¿verdad? Pero no puedo borrarlos o no puedo volverlos a programar. O sea, están ahí y ya no se pueden borrar. Esto pues es una limitación muy importante, pero nos sirve, por ejemplo, cuando queremos guardar un dato que no queremos que se borre. No sé, podría ser, por ejemplo, si queremos guardar ahí el número de serie o un código, también un código de serie, no sé. Luego viene otro tipo de memoria que es la memoria EPROM. Esta memoria EPROM ya se puede borrar, pero el borrado es muy difícil porque hay que hacer pasar una luz ultravioleta a través de una ventanilla de cuarzo. Entonces, pues este borrado, pues actualmente pues ya casi no se utiliza, pero pues es la memoria EPROM, que E viene de borrable, en erasable en inglés. Luego tenemos entonces otro tipo de memoria que es la EEPROM. La memoria EEPROM viene de borrado eléctrico, o sea, el borrado eléctrico ya no es por luz ultravioleta, sino que ya es un borrado electrónico, o sea, ya no tiene tanta complicación. Entonces, si se fijan, ya tengo una memoria ROM que se puede borrar. Y esta pues es la que ya se usa actualmente, ¿verdad? Esta memoria, su principal característica es que si se va la luz, no pasa nada, se queda ahí grabada. Cosa contraria a la memoria RAM, que es una memoria RAM. Sus siglas son de memoria de acceso aleatorio. Este tipo de memoria, ¿a qué se refiere? Son memorias que podemos escribirlas, borrarlas, volver a borrar, volver a escribir, pero siempre y cuando esté alimentada, siempre y cuando mi PLC, mi computadora esté encendido. Si se apaga, se borra, ¿sale? Si se apaga, simplemente se borra y ya. Entonces esta memoria pues es únicamente útil, ¿verdad? Únicamente mientras esté encendido mi equipo. Se va la energía, se pierde el contenido, ¿sale? Los microcontroladores, los microcontroladores también tienen una memoria, ¿verdad? Por ejemplo, si yo me imagino el horno, ¿verdad? El horno de microondas, pues internamente tiene un microcontrolador. Este microcontrolador tiene una programación, ¿verdad? Esta programación, por ejemplo, si suponemos que pues está programado que si yo presiono el botón minuto, me tiene que calentar durante un minuto, o sea, echar a andar el timer durante un minuto y luego apagarse. Pero si yo desconecto la luz eléctrica, si lo desconecto, ¿qué va a pasar? Pues no se va a borrar. No se va a borrar porque está grabada en una memoria EEPROM. Pero, por ejemplo, si yo conecto el horno
y le pongo 20 segundos, pero en cuanto pongo el 20, ¿verdad? Supongamos que cuando yo escribo 20, este 20, o sea, yo al presionar un botón, el 2 y el 0, tengo que decirle a la memoria que presione el 2 y el 0. Y esta operación la tengo que guardar en una memoria. O sea, mandarla a la memoria para que esta memoria me dé la instrucción de dibujar un 2 en la pantallita y un 0 en la pantallita, ¿verdad? Pero si se va la luz, ¿qué va a pasar? Pues que se va a borrar todo. Entonces esta memoria, pues a lo mejor está en memoria de RAM, ¿verdad? Memoria de acceso aleatorio. Y pues pasa lo mismo igual con los PLC. Los PLC pues también tienen su parte de memoria RAM y su parte de memoria ROM. ¿Sale? No vamos a entrar mucho en detalle con respecto a la memoria y todo eso. Únicamente vamos a llegar hasta esta parte, ¿no? Y bueno, después de las memorias, ¿de qué podemos hablar también de los PLC? Las unidades de entrada ya las hemos trabajado. ¿Qué son las unidades de entrada? Pues las unidades de entrada son dispositivos por donde llega información normalmente de los sensores, pero pues pueden ser también un botón, puede ser eh, cualquier otro elemento, un teclado. Y bueno, estos dispositivos de entrada se dividen entonces, o mejor dicho, el PLC tiene para analógicos y para digitales. Los que hemos usado nosotros pues son los digitales, ¿verdad? Que es pues nada, básicamente nada más, todo o nada, es decir, o uno o cero, activado o apagado, encendido o apagado. Esto pues son los botones, nada más nosotros hemos usado los botones. Y los sensores, ¿verdad? También los sensores cuentan, que en este caso pues el sensor, ¿qué es lo que hace? Eh, Pasa un objeto, el sensor lo detecta y pues esto me enciende, no sé, de 0 voltios a 5 voltios. Deja de pasar el objeto, se va la señal y pasa de 5 a 0. O sea, es un todo o nada, todo o nada. Pero pues también hay otras entradas donde a lo mejor me interese el voltaje específico. Entonces aquí ya no me va a servir meterlo a un puerto digital, ya tendría que meterlo a un puerto analógico. Un puerto analógico es cuando sí me interesa saber valores intermedios, o sea, voltajes intermedios. Por eso dice, se deben usar cuando la entrada corresponde a una medida de, por ejemplo, temperatura, fíjense. La temperatura, eh, por ejemplo, si yo tengo un sensor de temperatura y lo quiero meter al PLC, no lo voy a meter a un puerto digital, lo tengo que meter a un puerto analógico, porque la temperatura, pues, cambia, tiene valores intermedios, no nada más es encendido o apagado. Entonces, me va a servir meterlo a un puerto analógico. En el interior, ¿qué sucede? Que cuando yo eh, meto esta señal de entrada analógica en el interior, mi PLC ya tiene un convertidor de analógico a digital, porque obviamente el PLC no puede leer señales analógicas, o sea, las tiene que convertir a digitales. Entonces, internamente ya tiene un conversor de analógico a digital. Y este conversor, al convertir a digital, pues ya me lo trabaja, ¿verdad? Me lo envía a la memoria y ya puedo trabajar con él como yo quiera. Pues hay distintos rangos de 0 a 10 voltios, de 0 a -10, de 4 a 20 miliamperes, etcétera. Después de esto, tenemos las unidades de salida. De igual manera, las unidades de salida que son, pues son los bloques donde vamos a activar los actuadores, o sea, vamos a activar las salidas, que son los motores, los LEDs, los indicadores, cualquier otro elemento que me muestre, digamos, algo visual, ¿verdad? Entonces, estas salidas, de igual manera, también tiene una parte analógica, ¿verdad? La otra digital. Las que hemos usado nosotros, pues, son las digitales, o sea, nada más nos manda un voltaje continuo, ¿no? En el caso de las analógicas, ¿qué sucede? Se usan cuando el actuador que queremos activar es analógico. O sea, que el actuador, un motor o así, me pida una señal analógica, ¿verdad? O sea, no nada más 5 voltios y ya se acabó. No, o sea, que me pida a lo mejor una señal de 3 o de 3,5 o valores así intermedios, ¿no?
Y pues un ejemplo es una válvula modulante, un variador de velocidad, etcétera. Dice, en este caso se dispone de un dispositivo interno que realiza el proceso de conversión. O sea, como yo ya convertí anteriormente a digital, tengo que sacar esa señal digital otra vez a analógica. Entonces tengo que hacer otra conversión de digital a analógico. Y es lo que hace cuando usamos las salidas analógicas. Para las salidas digitales, que es las que hemos usado, pues no hay ningún problema. O sea, nada más me da activado o desactivado. Activado o desactivado y ya. En este caso, pues pueden ser tres tipos, con salida a triac, a relé o a transistor. En la salida triac es exclusivo cuando tenemos corriente alterna. En la salida relé puede ser continua o alterna. Y salida a transistor es nada más para continua, o sea, corriente continua. Igual esto no, pues no nos interesa mucho, nada más hay que usar, pues hasta este momento, como nada más hemos usado los motores, pues no nos interesa mucho. Después de esto, vamos a hablar sobre la programación. La programación, ¿cómo se hace? Ya hemos programado nosotros en los PLCs. ¿Qué es la programación? Pues son reglas por las cuales le escribimos al programa lo que tiene que hacer, se lo escribimos al PLC. Los lenguajes, dice, es más bien una característica del dispositivo. Hay muchos lenguajes de programación en los PLCs, nosotros ya conocemos dos, ¿verdad? El primero, que vamos a ver aquí, es el listado de instrucciones. Como su nombre lo indica, es introducir una lista de instrucciones que debe cumplir mi PLC. La otra instrucción, la otra lenguaje es con símbolos lógicos. Con símbolos lógicos. Dice, la programación se realiza usando símbolos similares a los que vimos en compuertas lógicas. Símbolos lógicos, pues ya lo vimos nosotros, es el famoso AWL, ¿verdad? Si se acuerdan en AWL, ¿qué instrucciones usábamos? AND, OR, ¿verdad? Y viene otro que es el símbolo de contactos, que es el que también hemos usado como KOP o ladder, que es el diagrama gráfico, es dibujar los contactos, es el más popular, y la programación la hacemos usando, pues ahora sí que redes de contactos, ¿verdad? Conocemos estos dos últimos. El primero, ¿a qué se refiere? El primero del listado de instrucciones es, por ejemplo, cuando usamos lenguaje C, o sea, usamos instrucciones, ahorita lo vamos a ver más adelante. Dice después, equipos o unidades de programación. Dice, son los dispositivos que nos van a permitir entrar al programa. Son tres los tipos que se disponen, o sea, hay también elementos que me permiten entrar directamente a programar mi PLC. El más usado de todos, pues es la computadora, que es por medio de la computadora, yo hago mi programa, lo modifico y lo cargo al PLC, ¿verdad? Si lo quiero modificar, pues otra vez me meto a la computadora, por medio de un cable lo conecto al PLC y lo vuelvo a programar. Así como cuando se programa un microcontrolador, ¿verdad? Después, pues hay otro tipo de programación que es usando como una tipo calculadora. O sea, es un teclado y un visor. Y a partir de ahí lo programo, ¿no? Pues después, otra programación pues es usando una consola que es pues casi lo mismo que una calculadora, pero pues me permite ver más líneas de programación, 20 o 30 líneas, o sea, es como pues así como una pantalla, ¿no? En nuestro caso, pues la programación que usamos es mediante el computador, ¿verdad? Es más fácil, es más accesible que usar únicamente una calculadora, que nos va a tardar mucho tiempo, el teclado y todo eso, ¿no? Bueno, después de esto, fíjense, en lenguajes de programación, vamos a ver un poco, dice, se puede definir un programa, pues como ya sabemos, es un conjunto de instrucciones reconocibles por mi PLC a través de su unidad de programación que le permite ejecutar una secuencia de control deseada.
El lenguaje de programación, en cambio, permite al usuario ingresar un programa de control en la memoria del PLC usando una sintaxis establecida. Pues es lo que ya conocíamos nosotros de programación, ¿no? Ya sabemos que cuando programamos algo, el lenguaje que usamos nosotros pues es algo conocido, como es el lenguaje de escalera, el ladder, ¿verdad? O el lenguaje de AWL, que aquí le llaman lenguaje lógico. Pero el PLC no reconoce ese lenguaje, el PLC lo tiene que convertir a un lenguaje conocido por él, ¿verdad? Y pues dice después, al igual como los PLCs se han desarrollado y expandido, al igual que los PLCs, también los lenguajes se han desarrollado y expandido, o sea, han mejorado a la par de los PLC. Dice, los lenguajes de hoy en día tienen nuevas y más versátiles instrucciones y con mayor poder de computación, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los PLCs pueden transferir bloques de datos de una localización de memoria a otra, mientras al mismo tiempo llevan a cabo operaciones lógicas y matemáticas en otro bloque. Como resultado de estas nuevas y expandidas instrucciones, los programas de control pueden ahora manejar datos más fácilmente. O sea, a medida que ha avanzado el tiempo, pues la programación se ha hecho más rápida en los PLCs. O sea, ya pueden llevar a cabo a veces hasta 2 operaciones a la vez. ¿Sale? Y pues bueno, esto pues es no solo de los PLCs, o sea, en general de todo, de las computadoras, de los microcontroladores, de los PLCs. Y luego dice, de manera adicional a las nuevas instrucciones de programación, el desarrollo de nuevos módulos de entradas y salidas también ha obligado a cambiar las instrucciones existentes. Pues es obvio, ¿verdad? Si cambia la programación, si cambia también lo que es los módulos de entradas y salidas, pues hay que cambiar también las instrucciones, ¿sale? Adicionar más instrucciones, menos instrucciones y todo eso. Bueno, dice, hoy en día cada fabricante pues diseña su propio software de programación. ¿Y esto qué nos dice? Pues que hay una gran variedad comparado con la cantidad de PLCs que hay en el mercado. Pero resulta que hay una norma, ¿verdad? Que la vamos a ver más adelante. Entonces, esta norma pues nos limita a que pues todos los fabricantes puedan hacer su propio lenguaje de programación, pero siempre respetando esa norma, ¿verdad? Dice, no obstante, pues hay 3 tipos de lenguaje de programación, que es los que ya habíamos platicado. El ladder, el lenguaje booleano o AWL, ¿verdad? Y el diagrama de funciones, que es el que vamos a ver ahorita más adelante. Dice, es obvio que la gran diversidad de lenguajes da lugar a que cada fabricante tenga su propia representación. Y esto pues origina alguna incomodidad, ¿verdad? No podemos aprendernos todos los lenguajes si trabajamos con más de un PLC. El ladder, ¿qué es? Pues ya lo conocemos, es un lenguaje de escalera, un lenguaje de contactos gráfico que es muy popular, ¿verdad? Dice, de este modo, nos ayuda a que nada más conociendo esquemas eléctricos clásicos de control, hacer circuitos eléctricos, con eso ya sabemos, ya sepamos pues hacer este lenguaje ladder. Si ustedes se acuerdan, el lenguaje ladder, pues ¿cómo lo aprendimos? Pues nada más sabiendo cómo funciona un relevador. O sea, sabiendo cómo funciona un relevador, empezamos a hacer nuestros circuitos y pues es relativamente sencillo, no necesitamos nada más. Entonces, la ventaja de este ladder es que los símbolos básicos están normalizados según normas también y lo emplean todos los fabricantes, ¿no? Dice, para programar un PLC con ladder, además de estar familiarizado con las reglas de los circuitos de conmutación, es necesario conocer cada uno de los elementos que consta este lenguaje. ¿Qué elementos podemos encontrar en el ladder? Pues el de contacto normalmente abierto, normalmente cerrado, la bobina, ¿verdad? Y bueno, luego viene el lenguaje booleano. El lenguaje booleano, que es también AWL, es
pues una lista, así como también se le llama lista de instrucciones, pero es usar las instrucciones booleanas and, or, not. Es en este caso, pues las que ya habíamos trabajado. Como les decía anteriormente, cada fabricante hace, digamos, adapta su propio código de programación. El que nosotros hemos estado trabajando, pues es el de Siemens, ¿verdad? Y pues ya conocemos, ¿no? Normalmente cómo es este tipo de programación del lenguaje booleano. Pues utilizando and, or, igual, el load, ¿se acuerdan? L. Y pues bueno, este lenguaje es otro tipo que también podemos usar para programar PLC. Pero otro lenguaje también que no trabajamos, pues es el lenguaje de estructurado, lenguaje de texto estructurado. ¿Qué es este lenguaje? Este lenguaje pues es básicamente pues como un lenguaje C. Es como un lenguaje C eh, por ejemplo, usa el for, el to, el repeat, el until, el while, el if, el then, else. En resumidas cuentas, pues es un lenguaje de instrucciones, o sea, eh, carga esta variable, asignale igual a cero, define esta variable como la entrada, define esta variable como la salida, ¿verdad? En este lenguaje, por ejemplo, podemos eh, pues hacer todo esto como si fuera C, o sea, como si estuviéramos trabajando en lenguaje C. Esto pues no lo vemos nosotros, pero pues también existe, o sea, también puede existir este lenguaje, el lenguaje C. Entonces, si ustedes llegaran por ahí a buscar ejemplos de sistemas de eh, simulaciones usando PLC, van a encontrar programas que usan los tres tipos. El lenguaje ladder o KOP, lenguaje AWL o lenguaje de contactos, de booleano, perdón, y pues este lenguaje estructurado, que es el lenguaje de C, o sea, el que normalmente es el que usa BASIC o Pascal, ¿sale? Entonces, pues no se les olviden, son los lenguajes de programación que existen para PLC. Nosotros pues vamos a seguir trabajando con los dos que ya conocemos, que ya hemos trabajado, y pues eso sería entonces con respecto a lenguajes de programación. Y pues un ejemplo, pues por ejemplo, si tenemos if, manual, and, alarm, Me cuesta la then, pantalla. ¿qué pasó? Ah, ok, bueno. Si se fijan entonces, tenemos if, manual, and, alarm, then, level igual, manual-level, mixer igual, start and not reset, ¿verdad? Else, if, o sea, si se fijan, esto es muy parecido a lenguaje C, ¿verdad? Y pues aquí terminamos con el end if. No tiene eh, ninguna dificultad. Pero bueno, nosotros este no lo vamos a usar ahorita. Después de esto, pues bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejarlo, creo que sí. Vamos a ver ya después en la siguiente sesión, pues vamos a concluir más o menos qué otras estructuras tiene el PLC, qué más podemos decir de los PLC. Entonces, pues hasta aquí le dejamos. No, si se fijan, esta parte teórica pues es algo muy rápido, no es algo que nos vamos a enfocar así al 100. Lo que más vamos a darle importancia es a las prácticas, ¿de acuerdo? Entonces, pues hasta aquí terminamos con esta pequeña sesión. Les aviso yo en la siguiente. Sí, está bien, profe. Atentos. Y pues hasta aquí dejamos, ¿sale? Pues no sé si tengan otro comentario. Parece que ninguno. No, profe. No, profe. Bueno, No. y luego nos ponemos de acuerdo pues para ya pues hacerlo del examen. El examen pues igual sería igual que la vez pasada. La vez pasada pues se acuerdan hicimos una parte teórica, una parte práctica y, y pues de ahí ya definiríamos la fecha, ¿no? Ya les calculé sus calificaciones del examen pasado, ya las tenía de hecho hace 15 días, pero no he tenido tiempo de subirlas. Pues por ahí como que les fue un poquito mal en la teoría.
Pero pues yo creo que con estos dos parciales se recuperan ya de calle, ¿no? Entonces, pues nada, hasta aquí Esperamos. eso esperemos, a ver cómo les va. ¿Cuánto va a durar el examen? Pues va a durar, yo creo que, fíjate, yo tenía pensado eh, dejárselos una cierta hora, o sea, decirles el examen está disponible el día jueves, por decir así. Y pues darles, o sea, que esté activo, no sé, de 2 horas, por ejemplo. Y pues esas 2 horas el examen se activa, Tres, acabando las profe. 2 horas. 3, pues allá bueno, está bien, 3 también, estaría bien. Dale. Unas 4, Sí, ¿no, pues, ¿Qué profe? necesitaba el programa? Profe, todo el día. Todo el todo día, el ¿no, día. profe? Pues Los 2 el chiste es días. no darles, ¿cómo se llama? Sí, profe, es que se traba No el darles, programa, el... fíjate, el chiste es no darles espacio para que no se metan a su grupito particular y empiecen ahí a pasarse las cosas, ¿verdad? ¿Quién hace No, esto? claro, el internet está bien Bueno, cacho. entonces, No, profe, nos está confundiendo. sí, no. No, pero con 3 horas está bien. Bueno, entonces, pues ya luego lo comentamos, ¿no? A ver, pues ya prácticamente acabando esta teoría, pues ya prácticamente ya tendremos pues el parcial, ¿verdad? Ya sería nada más definir la fecha. Entonces luego lo platicamos, Dale. ¿sale? Dale, Está bien, profe. está bien, pues que Luego, estén ¿cuándo bien. va a subir las calificaciones del primer parcial, profe? En una chancita, a ver si entre hoy o mañana la subo. ¿Las vas a Ya subir aquí por estufas. Teams? No, la subo al aula virtual. Ok. Bueno, está bien. Nos vemos, pues, que estén bien. Dale, profe, cuídese. Bye. Ándale, No sé. igualmente. Adiós.